Después de muchos hechos resonantes que están pasando en nuestra sociedad, digo, uno se hace una pregunta y digo, ¿cómo es la prestación de la justicia en nuestro país? Por hechos, ¿no?, que tocan a personas, ciudadanos, como puede tocar a algún funcionario, lógicamente. Y es la pregunta, y esa es la pregunta. Alejandro Fargosi, gracias por haber venido. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es, doctor, la prestación de la justicia hoy por hoy? La respuesta políticamente correcta es que es mala, porque siempre es simpática la crítica para un análisis ligero. En realidad no es tan mala, es una justicia que funciona razonablemente bien, salvo en los sectores que más se ven. Es decir, hay un montón de sectores que no se ven, que pasan desapercibidos, lo civil, lo comercial, lo laboral, pasan más o menos desapercibidos y tienen algunos problemas graves de lentitud. Tienen graves problemas de lentitud porque se necesitan más jueces, se necesitan más recursos. Y entonces lo que tarda 5 años podría tardar 1 año, que sería lo correcto y lo lógico, 1 año y medio. Y ahí se trata de cambiar algunos procedimientos, cambiar algunas maneras de pensar y sobre todo reforzar presupuestaria y en materia de dotación de personal, presupuestariamente en materia de dotación de personal del sistema judicial y cambiar algunos medios. El año pasado se dictó una ley importantísima, que es la ley del expediente electrónico, que tenemos que reglamentar la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura de manera conjunta, y en eso estamos trabajando, pero el problema no es ese. O sea, el problema de su pregunta apunta a otro sector de la justicia, que es la cara visible de la justicia, Claro, que es la justicia federal penal y es la justicia penal común. Y son 2 terrenos donde desgraciadamente hay mucho por hacer. O sea, más que autocrítica, digo, qué honesto. Y creo que es importante que uno reconozca, bueno, la falencia de algún ámbito, ¿no? Creo que es importante. Bueno, y justamente en esto, Alejandro, digo, ¿cómo puede ser o cómo ven ustedes, ¿no?, dentro del Consejo de la Magistratura, que un juez indirectamente esté relacionado a través de otro abogado, bueno, y en definitiva va al mismo punto con un funcionario? Yo lo pondría en los siguientes términos. Primero, aclaración número 1 del Consejo, somos 13 consejeros de distinta extracción y ninguno de nosotros puede hablar por el resto, o sea, yo solo puedo hablar por mí. Por los abogados. Sí, por los abogados en general, a quienes represento, a todos, no a un sector, sino a todos. Algo importante para acordarse del sistema representativo republicano y federal. Una vez que uno gana una elección, comienza inmediatamente a representar a todos. A todos. Eso nunca hay que olvidarse. Uno no representa solo a los que lo votaron. Pero dejando de lado ese pequeño detalle, que conviene repetir de vez en cuando, hay una realidad. Los jueces van a las mismas facultades que van los abogados, salen de jóvenes en los mismos grupos, conocen a las mismas chicas, tienen la misma vida, con lo cual se traman, a lo largo de la vida, se traman amistades. Es imposible evitarlo. Seguro. O sea, evidentemente, esas amistades tienen que ser manejadas con recato, con seriedad, con corrección. Yo no tengo ningún problema en litigar contra amigos, porque mis amigos y yo, que venimos litigando hace 36 años, o que venimos enfrentando jueces que han sido compañeros de facultad, nunca mezclamos las cosas. Un tema es la amistad, y otro tema es que el otro señor esté accidentalmente enfrente. No es distinto desde ese punto de vista, más allá de que la gravedad es diferente, a lo que podría ser un partido de fútbol. Si yo voy a jugar al fútbol con amigos, no quiere decir que le dejo hacer goles a mi amigo del equipo contrario. Seguro. Eso es claro, ¿no? Muy Seguro. bien. Ahora, después hay determinados deberes de ética en el ejercicio de la función judicial y en el ejercicio de la función de abogado. Ética que es muy importante, y es precisamente por ese motivo que hace 2 semanas presenté un pedido de aprobar de una buena vez, después de 200 años de historia, un código de ética para la justicia, que no tenemos, increíblemente. Es decir, hay códigos de ética prácticamente de todas las profesiones, y no hay un código de ética para la justicia, que sí los hay en algunas provincias, sí los hay a niveles internacionales, y hay dos modelos interesantes que se pueden tomar, que es un modelo de las Naciones Unidas, que se llama el Código de Bangalore, según como uno lo quiera pronunciar, o un código aprobado por la Cumbre Judicial de las Américas, que de hecho está teniendo lugar hoy, ayer y mañana, estos días en Buenos Aires, pero en el 2006 se aprobó un código de ética también de lo más interesante. Yo lo que estoy pidiendo en el Consejo es, por favor, aprobemos algo, tengamos algún código de ética, algún parámetro.
¿Para qué sirven los códigos de ética en relación a esta pregunta? Uno puede parametrizar las actividades, lo que un juez puede hacer o lo que un juez no puede hacer. Ejemplo, por poner un ejemplo A ver. que no tenga que ver con el caso evidente de Rafecas al que usted se estaba refiriendo, del que prefiero no emitir opinión, porque es algo que voy a tener que decidir, intervenir, así que es algo que prefiero no emitir opinión. Hablemos de un tema en abstracto. El Código de Bangalore, una de las normas que tiene es que los jueces deben preocuparse para que la administración de sus bienes, cuando no la lleven a cabo ellos personalmente, sea hecha de acuerdo a principios de corrección, legalidad y moral. ¿Sí? O sea, no le permite a un juez decir, yo no sabía lo que hacían con mis bienes. Claro, un juez no tiene derecho a decir eso. Eso está escrito. Digamos, lo interesante de estar en el año 2012 es que casi todo ya está inventado. Lo único que tenemos que hacer es copiar bien. O aunque sea, en algunos casos, hasta copiar algo, pero tener, por ejemplo, un código de ética. En materia de cómo está funcionando la justicia federal tiene algunos problemas. Tiene 8 juzgados cubiertos y 12 en total, con lo cual se generan 4 vacantes. Los juzgados con vacantes son un problema, son más lentos, tienen jueces, lo que podríamos llamar para el gran público, jueces provisorios, se llama subrogantes en términos legales, que son más débiles frente a la influencia del poder ejecutivo. Y todo esto tiene que ser corregido, pero fundamentalmente acá hay algo muy importante y es, en la Argentina del 2012, no existe ninguna posibilidad real hoy en día, en la medida en que se mantengan las cosas como están, de que un juez sea perseguido por sus decisiones. El que diga lo contrario está mirando otra película. En el Consejo de la Magistratura, desde que por lo menos lo integro yo, desde hace 1 año y medio, no ha habido ninguna reacción, ninguna presión contra un juez por el contenido de sus sentencias. Lo que pasa es que del otro lado, uno lo que debe pedirle a cada uno de los jueces es que tenga la independencia de criterio y la valentía, como para desempeñar una de las funciones más importantes del sistema. Pero ya lo creo. Valentía, lo repito, como mínimo debe tener la valentía que le exigimos a un pobre agente de la policía que enfrenta no una amenaza, ni un grito, ni una presión, enfrenta un tiro de un delincuente. Y sin embargo le pedimos de valentía. Bueno, a los jueces le tenemos que pedir valentía. Vivimos en una realidad, bueno, venimos generacionalmente, creo que bastante similar, si no es lo mismo, donde había premios y castigos, y donde había, no había, vamos a emplearlo de otra manera, no estaba el garantismo que estamos viviendo hoy en día, que termina casi en abolicionismo. ¿Está bien esto? Sí, en realidad mi recuerdo es que garantías hubo siempre. Yo no tengo un juicio tan crítico con respecto al sistema penal argentino, pero funcionaba razonablemente bien, asumiendo que somos seres humanos y que las equivocaciones ocurren en todos los planos. Un médico, un abogado, un juez, un policía, todo el mundo se equivoca. O sea, acá nadie puede vender la infalibilidad. Ni siquiera el Papa es infalible hoy por hoy. Por supuesto. Ahora, lo que está pasando en materia de derecho penal es un drama. Realmente es un drama, porque nosotros estamos condenando a una sociedad entera a ser víctima de delitos. Porque la realidad es que desafío a cualquiera, pero a cualquiera, que vaya a una reunión social y pregunte quiénes han sido víctimas de delitos de manera directa. No indirecta por la madre, el hijo, el hermano. Directa. Tenemos prácticamente la misma edad. Sí. Antes era raro encontrar en ciertos sectores, porque vivían en lugares más seguros, víctimas de delitos. Bueno, yo ya fui víctima de 3 de manera directa. Y si hacemos una encuesta en el estudio, lo más probable es que arroje un saldo del 80-90%. Por supuesto. Y eso es un disparate, porque en lugar de importar cerebros y capitales, estamos importando delincuentes, como ha trascendido en noticias periodísticas desde hace 1 año, porque hay países de Sudamérica que todos los países de Sudamérica prácticamente tienen regímenes penales más estrictos que el nuestro, y entonces los delincuentes ¿a dónde van? A la Argentina. Pues es un lugar donde pueden delinquir casi impunemente. Ese es el colmo, de alguna manera, de un sistema, cuando atrae lo peor del género humano, que es a los delincuentes. Lo logramos. ¿Y cómo atacar esto? Alejandro, ¿cómo encuadrar esto? O sea, esto tan preocupante, ¿no?, que está comentando. Por de pronto, las leyes están hechas para cumplirse.
Las leyes se deben cumplir y esto lo tenemos que entender todos, porque las leyes se han hecho para cumplirse, no solamente en materia penal, sino a la doble línea en la ruta hay que cumplir también. No hay que pararse en el auto en una esquina arriba de la línea peatonal, por ejemplo, no hay que cruzar la calle por mitad de cuadra. Todas las normas están hechas para cumplirse. Esa pobre chiquita que fue dada por muerta, si no he leído mal las noticias periodísticas, fue porque no se cumplieron las normas previas al dictado, a la emisión del certificado de muerte. Es decir, nosotros no podemos ser el único lugar del planeta que no cumple las normas, y lo estamos siendo. Entonces, primer tema, respetar la ley y cumplirla, respetar la Constitución y cumplirla, respetar la ley, y cuando una ley nos parece mala, cambiémosla, discutiéndolo, no abusando de la mayoría temporaria que puede haber en tal o cual Congreso de la Nación, ¿no? Sí, sí. Bien. Ahora, o consensuando, diríamos. a su vez, los jueces penales tienen que asumir el rol de que están para hacer cumplir la ley, no para convertirse en defensores de la bondad y de la elasticidad. Porque su función no es esa, su función es hacer cumplir la ley. Y si se necesitan más cárceles, hagamos más cárceles, exijamos que se hagan más cárceles. Lo que no es normal es someter al grueso de la población y sobre todo los más humildes a ser víctimas permanentes de delitos, porque seamos francos, si bien no hay ningún lugar libre de delitos, ninguno, ni La Recoleta, ni Palermo Chico, ni el Barrio Norte, hay unos que son peores que otros. Peores. ¿Y cuáles son los peores? Los más pobres. Con lo cual nosotros cometemos la mayor de las injusticias, y es que nos olvidamos de los que más nos necesitan, que son los más pobres. Porque esos siempre son víctimas de delitos que ni siquiera denuncian. El robo de una zapatilla, el robo de una bicicleta, el pago de peajes para pasar por tal o cual calle. Es una locura. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Y si hay infinidad de países que han mejorado, ¿por qué nosotros tenemos que ser el único que ha empeorado? Yo días pasados estuve con un legislador por algo que están implementando, que es que voten las personas, diríamos, adolescentes, que voten, y es solamente para votar, no es para otras responsabilidades que las tienen, ¿no? Y esta falta de hacer las cosas, digo, ¿no? De acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a lo que, sin dar nombres, tampoco viene al caso, pero bueno, hay un sector que está impulsando la votación a los 16 años, pero no la baja en la imputabilidad. Y si somos estoy lejano a esa edad, son responsables para algo, no entiendo por qué no pueden ser responsables también para otra cosa, ¿no? Aplicando o tratando de aplicar el sentido común. Con tal de ganar votos se hacen de todo tipo de trastornos a la lógica. Hay un juez de familia español, cuyo nombre desgraciadamente no me acuerdo, que dice: cuando uno se hace amigo de sus hijos, los deja huérfanos. Porque uno es el padre de sus hijos, no es el amigo de sus hijos. Exacto. Y eso tiene una monumental relación con esto que estamos hablando, porque los adolescentes están precisamente, se les llama adolescentes porque adolecen de una cantidad de, digamos, debilidades lógicas en la evolución del ser humano, así como el día de mañana, cuando seamos muy viejos y entremos en la senectud, vamos a adolecer de otras. Y lo cierto es que otorgar el derecho de voto a gente que todavía no puede administrar ni siquiera su propia vida, me parece que es un error, porque el derecho de voto es el derecho a administrar la cosa común, el país de todos. Primero tienen que madurar y después tienen que votar. Ahí está el punto. Amén, por supuesto, de su pregunta, y es: cuando uno recibe un cúmulo de derechos, recibe también un cúmulo de obligaciones. No se pueden desacompasar las obligaciones de los derechos. Con lo cual en eso tenemos que ser muy equilibrados. La edad de imputabilidad tiene un gran problema, y es que es una usina de delincuentes juveniles. ¿Por qué es una usina de delincuentes juveniles? Porque cuando el sistema permite la exoneración de la sanción penal por abajo de una determinada edad, los delincuentes mayores usan chicos que son por definición maleables, por definición influenciables, o en todo caso les pegan un sopapo y los mandan a delinquir, usan chicos como lo que se llama técnicamente el brazo ejecutor. Con lo cual el sistema, que está tratando con buenas intenciones de proteger a los menores al exonerarlos de responsabilidad penal, en realidad los está mandando a la parrilla, los está mandando a ser carne de cañón de los delincuentes mayores.
Es una monumental irrealidad el tema de la edad de imputabilidad. Por supuesto, la cuestión es muy opinable, ¿eh? Es muy opinable. En esto, cuando uno analiza el panorama mundial, hay de todo, como en botica, como dice la frase. Por supuesto. Con lo cual yo no me atrevo a decir que tengo razón. O sea, lo planteo como mínimo como una duda, y es, cuando empieza a proliferar el delito infantil o el delito juvenil, ¿no será que es peor el remedio que la enfermedad en materia de edad de imputabilidad? No lo sé. Hay especialistas, pero yo lo que quiero escuchar es a especialistas de todos los niveles, no a especialistas en derecho noruego donde el delito más grave es que un señor le gritó a otro. Porque ese también es uno de los problemas tradicionales de la legislación argentina. Si quiere se lo comento, no quiero invadir otra parte del programa. O sea, como nosotros estamos pensando más allá de la justicia, la realidad. Exacto. Como nosotros somos un país de inmigrantes, más allá de los pueblos originarios, que son muchos menos de los que eran, de los que ahora creemos que eran, digamos, la Argentina es un país casi vacío en buena parte, ¿no? Pero como somos un pueblo de inmigración, descendemos de los barcos, como decía García Márquez, o como tiene escrito García Márquez, tendemos, creo yo, a tener una excesiva sumisión frente a cualquier legislación que más o menos se ponga de moda en algún momento determinado. Esto ha pasado con legislaciones importadas de Europa, sobre todo, que hemos copiado. Y sí, entonces se da lo que yo usé en términos efectistas, lo que describí, diciendo una cosa es unificar textos y otra cosa es unificar contextos. Uno puede unificar los textos, copio la ley y se acabó, la sanciono en el Congreso y se terminó. Ahora, el contexto socioeconómico de un país es mucho más difícil de copiar. ¿Qué es lo que ha pasado en derecho? Esto ha pasado con la ley de Che, ¿qué ha pasado con una cantidad de legislaciones que no tienen nada que ver la realidad de acá y de allá y se copia mal, porque no sirve la ley importada de tal o cual país para aplicarla acá? En materia penal ha pasado eso. Hay toda una escuela penal, liderada por el doctor Zaffaroni y otros especialistas en derecho penal, que claro, tiene una raigambre noreuropea que la hace muy respetable, pero el problema es que están extrapolando normas de una realidad sociocultural completamente distinta a un país que es esencialmente mediterráneo, latino, sanguíneo, que es totalmente diferente. A mí no me sirve una ley sueca, si los suecos no tienen nada que ver con nosotros, ni en estatura, ni en actitud, ni en prácticas, o sea, son diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero más allá de las teorías, yo iría a los bifes, como dicen. En mi barrio, en nuestro barrio. Exactamente, como dicen en el barrio, vamos a los bifes. Seguro. ¿Aumentó o no aumentó la criminalidad? Aumentó. Algo estamos haciendo mal. Y que no me digan que aumentó por la pobreza, porque eso implica decir que todos los pobres son criminales, y eso yo no lo puedo permitir de ninguna manera. Porque el 99,9999 de los pobres se desloma desde las 5 de la mañana que se levanta porque tiene que hacer 2 horas y media en colectivo, hasta las 9 de la noche que llega después de salir del trabajo a las 6 y hacer otras 2 horas y media en colectivo, que se corta, que choca, que lo que fuere. Se desloma y eso es honesto. Y encima es la víctima principal de los delitos. Con lo cual ese tema de que la criminalidad tiene que ver con la pobreza es una monumental injusticia para los que de sol a sol mantienen el país parado. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Eso es una típica extrapolación de realidades de pequeño burgués que tiene sentimiento de culpa, entonces cree que permitiéndole a los delincuentes la libertad realiza la justicia social. Lo que está logrando es que haya más pobres víctimas de delitos, no hacer justicia social. Pero bueno, yo repito, no tengo la verdad en mi bolsa, porque trabajo en este caso de consejero de la magistratura, no de Dios infalible, pero lo que sí sé es que si el delito ha aumentado como ha aumentado en la Argentina en los últimos 20 años, algo estamos haciendo muy, pero muy mal. Seguramente. Doctor Ferruzzi, le quiero agradecer nuevamente por este rato, y como dije hace un momento, no solo por pensar en la justicia, sino la justicia dentro de esta realidad social que estamos viviendo, no como algo ajeno y distante, sino próximo y comprometido con esta realidad social bastante crítica, diríamos, de crisis, no de crítica de criticar, que estamos viviendo hoy, lamentablemente, ¿no? Gracias. Gracias. Pausa.